Este muchacho, les cuento ya, llevaba 6 meses viviendo en una habitación con los servicios cortados. Vivía con su compañera, ya con su esposa, y con 2 niños. Los 2 niños tenían 10 y 8 años. Los 2 consumían vicio en la misma habitación. Lo habían despedido del trabajo anterior porque como no tenía servicios, él no se podía bañar. Como no se podía bañar todos los días, entonces, si ellos salen de una fundación limpios, pero nadie les da trabajo, ¿para dónde se regresan? Para lo que hacían antes. Y este muchacho, ¿qué hacía antes? Reciclar. Él vivió 27 años en una carreta. 5 de esos 27 años estuvo en un hotel llamado cárcel. A los 10 años iba con mi madre a los pueblos a vender ropa interior. Entonces yo vendía las cocas de, no, eso no me puede decir en estudiar, las cocas de Santo Papa, y vendíamos, era brasieres, y vendíamos los calzones bordo de olla. Así se hablaba, estoy hablando de hace 51 años. Más difícil vender alberjas, porque primero pesaban mucho, entonces cargarlas en un costal, y yo recuerdo que yo tocaba la puerta y yo le decía a la gente, venga, me va a comprar alberjas, que es que si no puedo vender las alberjas. Y yo llegué a tener redes en Colombia de más de 5.000 personas. Yo llegué a viajar por toda Colombia, yo llegué a ganarme viajes de estar viajando a México, a las Bahamas, o sea, a mí me fue bien con el multinivel. Y yo le debo mucho de lo que ahora soy al multinivel. ¿Por qué? En ese computador yo grababa videos de máquinas industriales sonando. Cuando sonaba el teléfono yo colocaba el video, me acercaba y yo contestaba: de Estantería Medellín, un momento que estas máquinas no me dejan oír, no estoy mintiendo. Eso es lo que yo decía, y tampoco estaba mintiéndole a la persona que me estaba hablando. ¿Por qué? Porque las máquinas no me dejaban oír. Arranquemos con esto. Un hombre que creció viendo a su papá trabajar duro y decirle que para ganarse la vida había que sudarla. Una persona que sin ninguna pena salía y vendía calzones por las calles de Medellín, que trabajó en el multinivel, que un día lo perdió todo, lo estafaron, su empresa colapsó, su hijo cayó gravemente enfermo y ahí él decidió no quebrarse. Este personaje fascinante se llama Oswald Ramírez. Él es el cofundador de Estanterías Medellín. Y lo que lo hace único a él no es solo lo que construyó, sino cómo lo hizo. Y sobre todo con quién lo hizo. Empezando por los empleados y por su coequipera de vida profesional y personal, por Natalia, con quien más adelante vamos a tener un episodio crítico que construye la otra parte de la historia. En este episodio van a encontrar de todo, desde el significado de las alberjas, desde lo que significa la teología y cómo después de una depresión se metió en la iglesia, desde ese momento cuando recibe a un empleado que es drogadicto y le dice: venga y trabaje conmigo, que yo lo ayudo. Vamos a entrar en materia de lo que significan las segundas oportunidades y sobre todo de lo que es la humanización, porque cuando uno ve la historia de alguien que salió de la droga y está ayudando a otra persona, tiene mucho significado en lo que juntos en Colombia, en América Latina, podemos construir. Es un episodio de aprender de líderes que no salen en revistas, películas, sino que están en la calle, en el día a día, y que necesitamos multiplicar. Arranquemos. Oswald, bienvenido a Hackers del Talento. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ansioso, con muchas ganas de compartir, muchas. Pues es un honor estar aquí, estar contigo y conocer de primera mano esta experiencia. Lo primero, antes de arrancar a conocer tu historia y hablar de Estanterías Medellín, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en este momento en la ciudad de Medellín. Estantería Medellín tiene que quedar en la ciudad de Medellín. Estamos en la bodega alterna, es una bodega que estamos acondicionando hace poco, y estamos en la empresa de las segundas oportunidades. Y enseguida se van a dar cuenta por qué se llama la empresa de las segundas oportunidades. Esa pregunta la vamos a dejar para más adelante. Correcto. Quiero conocer al personaje detrás de. Cuéntame la historia de tus papás. Bueno, mi padre se llamaba Ramón Ramírez, falleció hace 44 años. Tuvo un accidente en moto. Era administrador de negocios, de cafeterías, de bares. Me enseñó a madrugar, me enseñó a trabajar. Mi mamá, ama de casa, se llama Cecilia, todavía está viva. Puedo compartir con ella, es hermoso poder estar con mi madre. Y me enseñó primero a vender.
Ella me enseñó a vender porque yo, sí, yo a los 6 años llegué a la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín, acá cerca, pero no a estudiar, sino a vender panelitas. Entonces yo a los 6 años, yo me acuerdo que yo llevaba las panelitas, los estudiantes me las compraban, ellos mismos hacían las cuentas, me colocaban el dinero y yo regresaba a la casa con un poco de dinero, era mucho más de lo que valían las panelitas, pero así fue que yo empecé. ¿Tú ibas solo? Yo iba solo. A los 6 años. A los 6 años. A los 10 años iba con mi madre a los pueblos a vender ropa interior. Entonces yo vendía las cocas de, no, eso no me puede decir en estos días, las cocas de Santo Papa y vendíamos, era brasieres y vendíamos los calzones bordo de olla, así se hablaba, estoy hablando de hace 51 años. Y así empecé, aprendí a vender, porque ella me decía, si usted aprende a vender, usted siempre va a tener plata. Y ya me di cuenta que era real. Valió la pena esa enseñanza que me dio mi madre. Entonces soy el tercero de 4 hermanos. Tengo 2 hermanos mayores, todos vivos, y vivo enamorado de esa familia que el Señor me regaló. ¿Naciste en Medellín? Sí, soy nacido aquí en Medellín. Vivimos un año en Pereira. En Pereira coloqué un negocio mejor que el de las panelitas. Tenía algo que ver con legumbrerías. Vendía limones puerta a puerta, vendía alberjas puerta a puerta y estoy hablando desde los 11 años. ¿Cómo es vender limones y alberjas puerta a puerta? Más difícil vender alberjas, porque primero pesaban mucho, entonces cargarlas en un costal, y yo recuerdo que yo tocaba la puerta y yo le decía a la gente, venga, me va a comprar alberjas, que es que si no puedo vender las alberjas, esta noche no vamos a tener comida. La colaborada de este monito, cuando era monito, tenía pelo, yo algún día tuve pelo, y yo no sé si me compraba las alberjas por el sabor de las alberjas o simplemente por colaborarle al monito, pero vendía alberjas, vendía limones, y había que colaborar porque estábamos mal en la casa. ¿Por qué se fueron a Pereira? Por inconvenientes entre mi mamá y mi papá. Entonces mi mamá dijo, no aguante, y arrancamos. Gracias al Señor, al año se organizó todo y volvimos con mi papá y volvimos a Medellín. ¿Y cómo te metiste en el colegio en Pereira acá o cómo era eso? Yo siempre fui como el nerd, nunca quise estar después del segundo puesto, o sea, siempre primero o segundo. Y entonces estudié 2 meses aquí en Medellín, llegamos a Pereira, estudié el resto de año, empezamos en Pereira, regresamos a Medellín, pero por muchos cambios de colegios que hubiera, yo siempre estaba pendiente de me gustaba ser el mejor. O sea, yo siempre he pensado que si usted va a hacer algo, debe hacerlo lo mejor posible. Entonces, si iba a estudiar en Pereira, tenía que ser el mejor en Pereira. Si iba a estudiar en Medellín, tenía que ser el mejor en Medellín. Y entonces como ese deseo de sobresalir siempre me ayudó a ser muy organizado, a ser muy disciplinado y a ser muy buen estudiante. Aunque para muchos de mis compañeros era el sapo, el nerd, el nerdo, como nos dicen ahora. Gracias al Señor, en esa época no se utilizaba la palabra bullying, porque si no, a bullying que me hubieran hecho. Real. ¿Y tenías gafas en ese momento? Sí, yo tengo gafas desde los 13 años, pero en esa época era de esas de carey gruesas. Entonces era de 4 ojos, que es carey científico, que todo se lo sabe. ¿Qué momentos te fueron marcando un poquito como de tu infancia, de tu adolescencia, que de pronto uno recordar le sube la energía, o de pronto también recordar, dice, pucha, esto fue retador? Momentos, el de las alberjas. O sea, el de las alberjas, a mí me encanta comer alberjas. O sea, usted me invita a comer, yo le voy a pedir alberjas o lentejas. La gente me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, ¿por qué? Porque es que yo primero las tenía que vender para poder comer. Ahora yo me las puedo comer sin tener que venderlas. Ese momento, y el momento cuando murió mi padre, porque solamente tenía 17 años. Entonces, cuando mi padre, yo quería ser abogado, yo estaba en el colegio, eran un poco de sueños. Cuando mi papá muere, hasta ahí llega todo. Entonces, termino el bachillerato, pero nada, salgo a trabajar, caigo en el vicio del alcohol. O sea, estaba administrando una heladería en esa época y yo estudiaba por la mañana. ¿Te acuerdas? En el 81. Mi papá murió en 19 de abril del 81. Y ese año yo presenté las pruebas del IFES completamente borracho. Y ocupé el 3er puesto a nivel del municipio donde estaba, que es un municipio acá cercano, que yo ocupé el 2.º puesto en el colegio. Y yo estaba completamente borracho porque yo vivía borracho. Entonces, como manera de ahogar las penas. De ahogar las penas. Y como estudiaba por la mañana y trabajaba en un bar por la tarde, tenía todo ahí el medio ambiente para beber. Y ahí entonces te sacas un buen ICFES. Sí, saco un buen ICFES, pero yo nunca me presenté a la universidad, simplemente a trabajar, a producir. Después salí de la casa, me organizo con una muchacha y luego entro a trabajar al municipio de Medellín como guarda de tránsito.
¿Seguías bebiendo igual? Hubo un tiempo que todavía bebía, pero llegó un momento en el que con la ayuda de la que es ahora la mamá de dos de mis hijos, ella me ayudó a salir de ese vicio. O sea, yo me organicé con ella, dejé el alcohol, me volví una persona muy juiciosa y ahí sí empecé a enamorarme de nuevo de las ventas y entré al mundo del multinivel. Siendo guardia de tránsito, entré al mundo de los multiniveles. ¿Cómo es ser guarda de tránsito? Ser guardia O de sea, tránsito. siempre he dicho, a mí me encantaría ser guarda de tránsito para uno arreglar tanta cosa, tantos problemas, de que la gente se pasa. A ver, tener la autoridad de ser guardia de tránsito, para mí era muy bacano. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es que uno va en un carro y llega alguien y se le atraviesa y uno dice, "Uy, qué rico ser guarda para partirlo". Yo era guarda, inmediatamente me bajaba y lo partía. La palabra aquí era pitufo. Esa es la forma en la que le decían a uno, pitufo. Pero mucha gente, yo les decía pitufo, pero ¿por qué? Porque son unas horribles criaturas azules. Pero no, o sea, ser guardia de tránsito para mí, ay, eso era una bendición, poderle ayudar a la gente. Yo siempre he sido como de mucho servir, de darme a la gente, de colaborarle a la gente. Entonces, si la gente tenía problemas, venga, yo les colaboro. Si la gente había un choque, venga, llamemos a la familia. O sea, pero cuando era en el momento de ser la parte disciplinaria, era demasiado estricto. Aquí en Medellín, a los guardas que son muy estrictos les dice chicharrones. Yo era un guarda muy chicharrón, colocaba muchos problemas. Yo fui guarda en la época de 1989, en la época de las bombas, en la época del señor Pablito, y muchas veces me colocaba un revólver en la cabeza y me decían, devolveme los documentos y si no te disparo. Y yo era tan terco que decía, dispare, que es que eso no vale nada. Así, o sea, de una persona demasiado llevada. Sí, mucho. Muy estricto, muy enamorado de ese uniforme, y en ese momento para mí valía más el uniforme que mi situación de vida. O sea, tú tenías la camiseta puesta así. Tatuada, no puesta, tatuada. Era un guarda de tránsito de esos, hasta que llegó un momento en el que cogí una enfermedad por el sol, entonces me mandaban a trabajar en oficinas. Pero trabajando en oficinas, recuerda que yo decía, siempre he querido ser el mejor. Entonces a mí me tocaba despachar las motos del tránsito en la ciudad de Medellín. Entonces yo me aprendía todos los números de las motos, todos los números de los guardas. Yo sabía dónde estaba el uno, dónde estaba el otro, y era como un computador andante. Estoy hablando del año 1995. Y entonces, por tener toda esa información a la mano, era como la mano derecha del administrador de esa parte del municipio de Medellín. Entonces, trabajaba bueno siendo guarda todavía. ¿Cómo es como así con un computador andante? Sí, porque en 1995 no había tantos computadores. Entonces, cuando llegan y decían, necesitamos saber qué moto tiene tal guarda, mientras que iban a buscar las planillas, yo aquí en la cabeza yo le decía quién la tiene y en dónde estaba, porque me las grababa. Entonces, yo veía una moto en la calle, yo sabía quién era el que la tenía que tener, qué guarda, y si otro guarda la tenía, yo decía, ¿usted por qué está andando en esa moto si esa moto no era suya? Pero toda la información la tenía, era ahí, o sea, aquí, ¿verdad? Entonces, en esa época no tenemos el beneficio ahora que tenemos el celular, no. Ya en 1995, cuando el internet era con tarjeta, cuando eso apenas ni si se hablaba del internet, y cuando lo único que hacía uno era estudiar en los tutoriales de Windows en las noches. Como me tocaba trabajar de noche, y muy bacano recordar eso, porque el hecho de yo haber estudiado en estar en las noches en el tránsito, no hay nada que hacer, cuidando. Y me ponía a estudiar, a hacer tutoriales de Windows, y aprendí con Windows cómo se hacían muchas cosas. Y eso es lo que me da la comida vera. O sea, como que No, en Windows, es que estamos hablando antes de Google, porque Google llega en el 2000. Sí, sí, sí. Entonces, en Windows, ¿qué aprendía? Aprendía tutoriales, cómo se escribe, cómo se saca un informe, ya aprendía a redactar, aprendía cómo se colocaban las mayúsculas, cómo se colocaban las minúsculas, pero aprendí a hacer informes y aprendí a manejar los primeros cuadritos que se hacían, porque eso no hacía uno, eso Excel todavía apenas, no, eso hacía era un cuadro ahí lineal y ahí íbamos metiendo la información. Todo eso lo fui aprendiendo en tutoriales gratis de Windows. Cuando ya llega Google en el 2000, me volví un adicto a Google y a YouTube. Yo decía, ¿usted qué ha estudiado? Yo estudié en YouTube. En la escuela de la vida. En la escuela, pero yo estudiaba lo que yo pensaba que me iba a servir. Como me metí a los multiniveles, entonces yo buscaba cómo dar conferencias, cómo vender, cómo convencer a la gente, y fui aprendiendo eso. Y cuando yo me puse a pensar, si yo vendo
electrónico, en ese no había comercio, ahí no había nada de eso. Si yo aprendo a vender por internet, yo voy a ganar plata. Y estoy hablando que en el 2001, 2002, yo ya estaba mirando cómo se montaba una página web y cómo se colocaba en Altavista. Estoy hablando de Altavista de Yahoo. No estoy hablando de Google, ni de GoDaddy, ni nada de Wish. No, estoy hablando de la mayoría de ustedes. Yo sé que ni siquiera saben qué es eso, Dios mío. ¿Cómo es el mundo del multinivel? A mí se me hace fascinante el modelo de estructura, de incentivos, de cómo la gente, o sea, va armando y va armando y va creciendo, pero eso es lo que uno ve. ¿Cómo es ya vivirlo? El mundo del multinivel, a ver, yo no me puedo quedar de multinivel. Yo estuve en 4 multiniveles. En los 4 multiniveles gané mucha plata, mucha. Yo estuve en multiniveles desde el 2006, desde 1996 hasta el 2006. Y yo llegué a tener redes en Colombia de más de 5.000 personas. Yo llegué a viajar por toda Colombia, yo llegué a ganarme viajes de estar viajando a México, a las Bahamas, o sea, a mí me fue bien con el multinivel. Y yo le debo mucho de lo que ahora soy al multinivel. ¿Por qué? Porque en el multinivel siempre te van a hacer mucho énfasis en la capacitación. Cuando usted se capacita como persona para poder capacitar sus redes, entonces usted primero tiene que crecer para ayudarle a crecer a los otros. Yo tengo un ejemplo muy bonito y yo creo que con esto lo resumo. Yo conocí un muchacho, este muchacho estuvo viviendo en Bogotá, en las calles, mucho tiempo. Se regresa para Medellín, sabía bailar y entra a un multinivel, estaba conmigo. Entonces él andaba conmigo, era muy mal hablado, andaba siempre en sudadera y todo el tiempo era, o sea, palabras soeces. Entonces yo le decía, no, para estar en multinivel tenemos que dar una buena presencia. Estábamos en un multinivel que en esa época cargábamos un tablero, andábamos de cachaco, no voy a hablar de nombres, andábamos de cachacos y con poco mostrador de productos. Entonces él tuvo que andar de cachaco, bien vestido y bien hablado. En esas, como él bailaba también, empieza a darle clases a una persona, después empieza a montar una academia de baile. En este momento, este muchacho es dueño de una de las academias de baile más grandes que hay en Dubái. Es colombiano, también hay una sucursal aquí. ¿Y de dónde salió? Salió de la educación que le dio el multinivel, que transformó un gamín en todo un profesional, pero no en un profesional de ese multinivel, sino en un profesional de lo que lo movía a él, que era el baile. Entonces, el mundo del multinivel, desafortunadamente, hay cosas que uno muchas veces como que agranda, como que si yo me gano tanto, casi siempre uno agranda, uno siempre dice que gana más, y llega un momento en el que se vive casi que toda la plata que entra, usted la invierte, entra, invierte, y es una carrera, y es todos los días, y llegó un momento en que ya no fuimos capaces más de seguir en el multinivel. O sea, ya, porque es que uno no para, ¿no? Es como el ritmo de querer más, querer más. Siempre que nosotros sacaron un concurso, en el último multinivel que teníamos, sacaron un concurso, el que se lo ganara le iban a dar 500 millones de pesos. Estoy hablando del 2006. Como a mí me gustaba ser muy estratega, entonces yo planeé cómo me podía ganar el concurso, pero le conté a 22 personas más en Colombia cómo no lo podíamos ganar. Todos nos lo ganamos. ¿Y sabe qué? A ninguno nos lo pagaron. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que tantas personas no lo podíamos ganar. Entonces, en ese momento, cuando fui a pelear, me echaron por la letra pequeña. Todos los multiniveles tienen una letra pequeña que al mes te pueden despedir, y de un momento a otro tenía más de 3.000 personas y al mes siguiente ya no tenía nada. Entonces dije, ya no vuelvo al mundo del multinivel, y ahí es donde empieza a cambiar nuestra vida. Entonces, ahí te tengo la pregunta, es ¿cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra vida? A ver, en ese momento nosotros empezamos a vender de todo. Vendíamos papel higiénico, me madrugaba para los almacenes de cadena que cierto día en la semana daban descuentos. Entonces yo compraba café, compraba productos de oficina 15% más barato, y ahí se los vendía a los amigos. Entonces me ganaba ese 15% más el poquitico más que cobraba por el domicilio. Mi hermana me mandaba ropa de Estados Unidos nueva y de segunda, yo la vendía. Entre Natalia y yo la vendíamos. Nosotros hacíamos lo que tuviéramos que hacer. En Bogotá conseguimos una empresa que tenía unos productos de aseo. Nos los mandaba y nosotros los distribuíamos aquí. O sea, nosotros teníamos hijos. O sea, yo tengo 7 hijos. Yo tengo 4 hijos míos, tengo 2 hijos de relaciones anteriores y una niña adoptada de una iglesia. Entonces había que responder por todos, había que producir. Y si usted tiene que producir, usted no puede quedar en la casa esperando a que llueva café de lo alto, porque no va a llover. Entonces, a que llegamos, ya sabía vender. Ya sabía el mundo de multinivel, conocía a mucha gente. Había productos que los podía llevar, coger y generar un poquito de ingreso. Entonces empezamos. Me tocó irme a vivir de arrimado en la casa de mi mamá. Mi mamá me pagaba la EPS. Con la familia. Con mi familia. No, mi mamá nos dejó una casa y vivía yo con mi esposa y con mis hijos.
pero era la casa de mi mamá y ella nos tenía que pagar la EPS porque no teníamos. Entonces yo me tenía que recoger la comida, con la ayuda de mi esposa, me recogía la comida y el estudio de los muchachos, pero fueron unos momentos muy duros, porque hay un lapsus ahí, es, yo cuando veo que en el multinivel me va muy bien, yo renuncio al tránsito. ¿Por qué? Porque a mí por dar una conferencia de multinivel me pagaban, estoy hablando del 2001, me pagaban 720.000 pesos por hablar una hora. Eso era mucha plata. Entonces yo ya cogí el cielo con las manos. Cuando me gano el bono y no nos lo pagan, me quedé sin el cielo, sin la mano, me quedé sin nada. Entonces ahí ya no podía regresar al tránsito porque me había retirado. Tenía que producir porque había que llevar la comida a la casa. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? En ese momento hice lo único que sabía hacer, vender, vender, vender. Pero cada vez íbamos más como, cuando usted va de para abajo, los amigos desaparecen, las oportunidades hay veces que se vuelven como muy oscuras. Llega un momento en que usted solamente tiene su creencia, para mí Dios, y el apoyo de mi mamá y el apoyo de mi esposa. Pero fue unos años muy duros, del 2009 al 2012 fueron unos años muy duros. Vamos a ver en la historia, Natalia, ¿cuándo aparece? Natalia aparece en el 2000. Natalia aparece en el 2000, yo me había separado, estaba en el tránsito, Natalia también era guardia de tránsito. Entonces, yo para ella no era un pitufo, yo para ella era su príncipe azul, que yo también fui bonito. Y entonces empezamos a charlar y luego estuvimos viviendo juntos un año, al año nos casamos y ya llevamos 25 años juntos. Entonces a Natalia le tocó unos años muy ricos del multinivel, pero después le tocó el tiempo de las vacas flacas al lado mío. Pero gracias a Dios hemos podido salir juntos adelante. Esos 3 años, ¿cómo lo superaste? Ese es del 2009 al 2012. Del 2009 al 2012. Nuestro deporte favorito, hacer arepas. Hacíamos arepas los viernes por la noche. Comprábamos harina para hacer arepas y eso era lo que hacíamos en la casa, hacer arepas. Hacíamos las arepas de toda la semana, pero ese viernes comíamos arepa y era una arepa especial. Era arepa con mantequilla y con quesito, porque el resto de la semana era pelada. ¿Qué hacíamos? Lo que hubiera que hacer. Hacía mandados, transportábamos niños. Compré un Renaultcito que había sido taxi, que era gas, entonces llevaba lo que tuviera que llevar. O sea, teníamos que entrar a la comida y no la conseguíamos como fuera. Hasta que llegó un momento en el 2012 que una amiga del multinivel le dice a mi esposa que si quería ir a hacer 3 turnos en una empresa que vendía productos metálicos de segunda. Aquí se llaman remates en Medellín. Mi esposa se va a trabajar allá 3 días y ahí cambió de toda la parte económica nuestra. Toda la historia es antes de ese día y después de ese día. ¿Por qué? Porque estando allá antes, el dueño de la empresa se dio cuenta que Natalia, mi esposa, Natalia no sabía vender, pero mientras del 2000 al 2012 había aprendido a vender al lado mío. Entonces Natalia no solamente arreglaba papelería, sino que vendía. Entonces el señor le dijo que se quedara como secretaria. Enseguida la hija del dueño le dice que yo era un gomoso del internet, que yo colocaba avisos en internet y que podíamos vender productos por internet. Entonces me dijeron, venga, venda, coloque los avisos, si vende le pagamos, si no, no. Ay, oiga, yo me viendo que eso se vendía. Empezamos a Un nivel de competitividad. Sí, porque es que es eso, esas ganas y ese hambre, pero ese hambre físico, porque había que llevar la comida, pero ese hambre de volverla a demostrar a mi familia, es que yo siempre era que el más inteligente de la casa, y siendo el más inteligente era el más quebrado. Entonces eso me movía. Entonces colocaba los avisos clasificados y empezaban a vender. Entonces el dueño de la empresa dijo, no vengas a trabajar tiempo completo, yo le pago tanto. Y un día ese señor metió las patas. Llegué más diciendo, si vende tanto, yo le doy más comisión. Ah, ya. Y no sabía que tú entendías muy bien de comisión por el multinivel. Entonces, hasta ahí. ¿Qué pasó? Pasamos de vender 28 millones de pesos mensuales en esa empresa a pasar a vender 130 millones. O sea, 100 millones para una comisión bien alto cada mes. Entonces, ahí fue donde cambió todo. Aprendí todo lo que tenía que ver con estanterías al lado de mi esposa. Yo era el que sabía, yo era el que vendía. En este momento sabe más mi esposa de estanterías que yo, porque yo me dedico más o a gerenciar o a relaciones de la empresa y ella está en la parte que tenga que ver todo comercial y ya se convirtió en una tesa. ¿Qué pasó con esa comisión? ¿Te la entregaron? La comisión, los primeros meses, tome, feliz. Llegó un momento que cuando era tan grande me la empezaron a dar ya poquiticos.
Y entonces ahí fue donde ya las cosas no funcionaron. Entonces cuando las cosas no funcionaron, yo decidí irme a trabajar en otra parte y el dueño de la empresa donde estábamos fue muy inteligente. Despidió a mi esposa. Despidió a mi esposa porque yo me había ido y que porque yo iba a ser una espía. Hombre, ¿cómo es que la gente seguía llamando a mi esposa? Que necesito esto. Mi esposa decía, no, ya no trabajo con eso. Que necesito esto, que ya no trabajo con esto. Hasta que llegó un momento en que ella llegó y dijo, vea, yo le consigo el producto. Sabíamos quién lo fabricaba. Sabíamos cómo se podía vender. Y colocamos una distribuidora de productos metálicos. Estoy hablando del 2012. Y la primera venta de mi esposa fueron 600, la primera ganancia de ella fueron 640,000 pesos en un día. Y yo en esa semana, a mí no se me olvida, yo me gané 140,000 pesos del salario que tenía en la nueva empresa que estaba. Imagínate, 140,000 pesos contra 640 Casi que ella se ganó en un día el salario tuyo del mes. del mes. Más, se ganó más, porque yo me hubiera ganado como Sí. 14, como... 160,000. Sí, ella ganó 80,000 pesos más. Y solamente en un día y sin pasajes. Entonces, uno de los dos estaba equivocado. El equivocado era yo. Entonces, ahí es donde me salgo y le digo a ella, vamos a darle duro a esto. Y todo lo que había hecho desde 1996 hasta el 2012 lo coloqué en práctica. Primero, coloqué una página web gratis, porque es que usted puede montar página web gratis. Hay un poco, ahora hay más que antes. La monté en un servidor que se llamaba Webnode. Le coloqué el nombre a la página. Cogí unas imágenes y las monté en la página. Listo. Y colocábamos unos avisos. Llamaba a la gente y nosotros contestábamos, Estantería Medellín, ¿en qué le podemos servir? Así nació Estantería Medellín. Pero la gente, Era desde la casa. era desde la casa, desde el comedor de la casa, pero la gente no nos creía. Entonces, lo último que yo me gané en el multinivel fue un computador del Latitude 6430. Eso era lo mejor en esa época. En ese computador yo grababa videos de máquinas industriales sonando. ¿Listo? Cuando sonaba el teléfono yo colocaba el video. Me acercaba y yo contestaba, de Estantería Medellín, un momento que estas máquinas no me dejan oír. No estoy mintiendo. Eso era lo que yo decía. Y tampoco estaba mintiéndole a la persona que me estaba hablando. ¿Por qué? Porque las máquinas no me dejaban oír. Yo le bajaba el volumen a las máquinas. Lo que pasa es que no sabía qué máquinas eran. Correcto. Porque algo que quedó ahí en el aire es que yo desde el 2004, del 2004 al 2018, yo estaba, en el 2004 todavía estábamos bien en esta empresa, estaba pues en multinivel, yo arranqué a estudiar teología. Yo quería ser pastor. Llegué a la iglesia yo cuando pequeño era acólito. Yo fui acólito en la iglesia católica. ¿Qué es eso? Acólito es el monaguillo, el que le ayuda al sacerdote en la celebración de la misa. El cabecito de blanco a los lados, ese era yo, todos los días en la iglesia. Pero por ahí como a los 12 o 13 años, conocí las mujeres. ¿Ya? Hasta ahí llegó lo de monaguillo, ya. O sea, ahí cambió mi rumbo. Entonces, me olvidé de eso. En el 2000 empiezo a escuchar en la radio de unos programas y me empiezo a inquietar por todo lo que era del cristianismo. Yo había una presentadora de la televisión, se llama Nelly Moreno, todavía existe, ella era una actriz de televisión. Y un viernes estaba dando un programa, entonces yo me puse a ver, ella era muy linda, y yo me puse a mirar a Nelly Moreno, era tan linda, ella hablando lo más de bueno, cuando empezó y presentó un cantante, y el cantante era Jerónimo. Ahora son dos que me parecen uno. Cantante de música romántica de mi época, de los años 2000. Y empieza a cantar el disco y él no le estaba cantando ya el amor, sino es que a Dios. Y yo, ¿aquí qué pasó? Entonces me quedé escuchando el programa y me di cuenta que Nelly Moreno ya no era la actriz de televisión, que Jerónimo no era el cantante de música romántica. Y entonces empecé como a averiguar qué había ahí. Y hasta que llegué a una iglesia cristiana, ya estando en la iglesia cristiana, yo dije, uy, tan bacano uno hablarle del Señor a la gente. Y me enamoré y dije, yo quiero estudiar porque quiero ser pastor. Entonces empezaste a estudiar teología. Empecé a estudiar teología ministerial, así se llama. Pero como casi no había recursos, entonces yo estudiaba una materia cada semestre. O sea, una cosa que usted podía haber hecho en 4 años, yo una materia por semestre, pero me lo dejaban hacer. Entonces yo estaba estudiando y en ese momento con las máquinas, para la gente estaría diciendo mentiras, pero no estaba diciendo mentiras, las máquinas no me dejaban oír. Entonces, mire cómo va dando como la vuelta a la vida. Ahí estaba, con unas máquinas, con una empresa, estudiando teología, con mi familia ya con 7, 8 años, tenía el menor,
y con muchas ganas, con mucha hambre de salir adelante y con muchas ganas de seguir adelante. Vamos a hablar de un personaje de hace muchos años que es John Stuart Mill, que tiene que ver mucho con el episodio de hoy, con la humanización, con las historias que vemos hoy en Estanterías Medellín. ¿Por qué? Imagínate que Mill fue un pensador inglés del siglo XIX y lo criaron bajo un experimento intelectual. Su papá quería formarlo como genio. Desde los 3 años le enseñaba griego, filosofía, francés, economía. A los 20, este personaje colapsó, se hundió en una depresión, porque aunque lo sabía todo, no encontraba propósito ni conexión humana. Ese vacío lo llevó a replantearse qué significa educarse y qué significa vivir. Imagínense que hay un estudio del Consejo Privado de Competitividad que muestra que en Colombia solo el 41% de los jóvenes logra llegar a una educación superior y apenas el 17% se gradúa. Incluso los que logran un título enfrentan una tasa de desempleo del 16%. Esto habla de un sistema que, al igual que el que formó a Mill, se concentra en los contenidos y pierde de vista el impacto real en la vida de las personas. Entonces, conectando a Mill con Estanterías Medellín, con Howard, él encontró un punto de inflexión gracias a un personaje llamado Harriet Taylor, que era su gran aliada intelectual y personal, y abogó por causas que en su tiempo eran revolucionarias: los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, la construcción de sociedades más justas. Harriet fue clave en esa transformación, por supuesto, recordándonos el valor de tener una coequipera, alguien que no solo acompaña, sino que empuja a ir más allá de uno mismo. Así que, cuando uno mira a Oswald, a Natalia, el caso de Estanterías Medellín, lo que vemos es algo que conecta directamente con esa historia. Aquí no estamos hablando solo de generar empleo, estamos hablando de abrir caminos reales para personas que han sido excluidas sistemáticamente una y otra vez, que cargan con historias de calle, de adicción, de caída, y que encuentran en un taller, más que un sueldo, un lugar donde construir confianza. Es la combinación de aprendizaje práctico, apoyo emocional y trabajo digno lo que les permite avanzar. Así que en el mercado laboral tenemos desafíos enormes: desempleo juvenil alto, tenemos temas de informalidad del 56% y el 84% en zonas rurales. Las habilidades las tenemos que desarrollar, pero sobre todo lo que significa ser humanos, dar oportunidades. Y te dejo con esta reflexión de Mill. El progreso humano ocurre cuando hay espacio para crecer, para equivocarse, para cuestionar y para actuar con propósito. Estanterías Medellín lo encarna de una forma maravillosa. Así que sigamos con esta historia, cómo va siendo y creciendo Oswald y Natalia esta compañía. Listo, entonces la gente llegaba y nos decía: ¿ustedes dónde están ubicados? ¿Y usted cómo le iba a decir que estaba en la casa? Entonces una amiga me dijo que tenía que sacar cámara de comercio. Entonces yo me fui a sacar la cámara de comercio y colocamos la dirección de la casa. Nosotros vivíamos en el apartamento 306. Listo. Imagínense una empresa metalmecánica en el apartamento 306. Eso no suena. Entonces, ¿yo qué hice? Yo coloqué en la cámara de comercio la dirección de la casa y coloqué interior 306. Interior fuera a oficina o bodega. Sí. Y así arrancó Estanterías Medellín. Con un capital suscrito de 20 millones de pesos, no lo teníamos. Con una dirección de la casa, que ahí sí vivíamos, y con unas máquinas sonando muy duro en el computador nuestro. Como el señor que fabricaba los productos se dio cuenta que era un buen negocio, que nosotros le llevábamos clientes, entonces nos dejaba llegar a la empresa de él y nosotros la mostrábamos. Vea, este es el producto, o es este, y es este. Nosotros nos daban el anticipo, se lo entregamos al señor, entregamos el producto, le entregamos la plata al señor, le pagábamos el IVA al señor y la ganancia para el bolsillo. Si ustedes eran un canal comercial de ese señor, el primero que les vendía esos productos. Pero no fue de uno. ¿Por qué? Porque nosotros, como sabemos vender un poco de producto, no fue de uno, fue de muchos. Entonces teníamos un fabricante por aquí, otro por aquí, y todos ellos felices. Inconveniente, empezamos a vender mucho. Oiga, inconveniente de vender mucho. Las hijas de uno de sus fabricantes nos empezó a frenar los pedidos. Y llegó un momento en que no nos despachaban, pagándoles. Entonces, uno de mis hijos me dijo: vamos a conseguir otro fabricante de esa línea. Y fuimos y nos conseguimos un par de mellizos, tremendos para fabricar. Él solamente nos fabricaban a nosotros: venda, 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 venda. Una vez hicimos un pedido tan grande, era para la ciudad de Pereira. La fábrica quedaba en un tercer piso, la lámina pesa, y yo estaba seguro que esa casa se iba a caer de la cantidad de láminas que teníamos allá. Porque hasta que no terminamos el pedido no se despachaba en un tractomula, en un camión.
esos muchachos llegaron y dijeron, no, no le damos abasto, compremos máquinas, le prestamos plata para comprar máquinas. Sigan sin darnos abasto, no, no nos damos abasto. Le prestaron a ellos. Ya estábamos, ya teníamos plata. Ya. Sí, ya teníamos plata porque vendíamos mucho. Entonces, llegaron y dijeron, necesitamos más máquinas. Y le dijimos, no, así no, hagamos una cosa, vendan una tercera parte de la empresa. Y vendieron una tercera parte. Entonces ya no teníamos la distribuidora y una tercera parte de la empresa que fabricaba. Ya teníamos máquinas acá en Medellín y quedamos en el sector de la minorista. ¿Listo? No quedaba en un buen sector, o sea, en ese sector se fabrica, pero la gente de pronto les da miedo ir por el punto, no es el sector más comercial, no es sector industrial. Entonces nosotros le dijimos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar la fábrica allá, nos la vamos a traer para un sector más industrial. Y nos traímos la bodega para acá cerca. Y empezamos a crecer. Listo, ellos fabricaban, nosotros vendíamos. Nosotros teníamos ganancia por las ventas y de la Las fabricación. utilidades de la fabricación. Y resulta que, yo no sé, a mí y a mi esposa no nos dio, la única sociedad que yo he tenido buena, la única compañía que he tenido buena, ha sido mi esposa. El resto, tener una compañía, negocio en compañía, no nos dio. No nos dio, nos tocó partir cobija. Entonces mi esposa tiene un genio así y le digo, bueno, o me compra o le compro. Entonces ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué no les dio? Los números no daban. Y gracias a Dios inventaron las cámaras. Las cámaras De seguridad. de seguridad, porque con las cámaras nosotros veíamos cómo los sábados, después de que nos íbamos, llegaban unos fantasmas y en los hombros de los fantasmas bajaban los productos de la empresa. Esto bajaban así por la empresa, y desaparecieron. Yo imagino que ya me entendieron. Sí. O sea, muchos productos, cuando nosotros no estábamos, salían de la empresa y eso no funcionó. Entonces, cuando una persona, cuando usted ora mal, usted no va a tener plata para comprar. Cuando le dijimos, me compro, le compro, ya teníamos camioneta, ya teníamos plática guardada, compramos, les dimos toda la plata, nos quedamos con todas las deudas de la empresa y nos quedamos con, en ese momento eran 4 muchachos en planta y éramos 4 personas en la parte administrativa. Listo. Entonces mi esposa llegó y me dijo, mío, no se preocupe, que yo he visto ellos cómo producen, porque es que no es lo mismo vender que producir. Listo. Y más metal, porque es que esto tiene unas medidas, esto tiene unos refuerzos, esto tiene una capacidad, la pintura. No, no se preocupe, tranquilo. Estoy hablando del 2017. En el 2017, mi esposa, ya quedamos nosotros dueños de todo, 1 de noviembre, 8 de la mañana, vamos a arrancar a trabajar nosotros solos. 9 de la mañana, suena el teléfono y mi suegro lo había matado un rayo. Un rayo. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Él estaba en una finca, él vivía en una finca, cogió el agua en medio del campo y lo mató un rayo, a él y la bestia en la que andaba. Entonces, mi esposa se va para el velorio y yo me quedo con 4 muchachos en planta que apenas sabían manejar, éramos muy artesanales y sin saber producir. Mi esposa regresa ya después de que enterrara al papá y arrancamos. Llegaba un amigo, nos ayudaba, llegaba otro amigo, nos enseñaba y empezamos a crecer. Y llegó un momento en que uno de los 4 muchachos que estaban en la empresa no quiso trabajar más con nosotros y salió y se fue. Y 2 de los 3 que quedaban eran hermanos de él y también se fueron con él. O sea, nos quedamos con uno. Una empresa con un solo para producir. Y ahí es donde empieza la parte bonita de Estantería Medellín. Cuando empezamos a buscar personas para que nos colaboren. ¿Por qué esa filosofía? O sea, ¿en qué momento nace? Porque ustedes dicen, o sea, la gente normalmente no quería trabajar en eso, no lo conseguían cuando fueron buscando, o cómo fue que se dio esa mística ahí detrás. Venga, la mayoría de las personas cuando se dan cuenta del propósito de Estantería Metálica Medellín como empresa, que enseguida los voy a contar, nos dicen, ay, tan bacano lo que ustedes hacen, ¿de dónde les nació? Y la verdad, nosotros no nos nació. Vea, cuando usted necesita conseguir un trabajador, ¿usted qué hace? Usted busca entre su familia, entre sus allegados, entre los vecinos, y si ya lo necesita, como ya tiene una empresa, entonces usted se va a ir a buscar a las hojas de vida en el SENA, en Confama, en las cajas de compensación, en Compensar, listo. Pero nosotros apenas estamos arrancando. Entonces, nosotros como cristianos, ¿dónde nos manteníamos? En la iglesia. ¿A quién le dijimos que necesitábamos gente? A la pastora. Entonces le decimos a la pastora, pastora, hay alguien que necesita trabajar. Y la pastora diga, tengo uno, yo le lo mando. Ya, y así arrancamos. Pero tú no sabías nada del personaje que te iba a dar, cómo era. Nos iban a mandar a uno.
Listo. Ya, 6 de la mañana llega el 1. Listo. Yo, jefe, ¿cómo está, jefe? Y yo, ay, Dios mío. Este muchacho, les cuento ya, llevaba 6 meses viviendo en una habitación con los servicios cortados. Vivía con su compañera, ya con su esposa, y con 2 niños. Los 2 niños tenían 10 y 8 años. 10 y 8. Los 2 consumían vicio en la misma habitación. Lo habían despedido del trabajo anterior porque como no tenía servicios, él no se podía bañar. Como no se podía bañar todos los días, entonces por eso lo habían sacado. Y la pastora no lo mandó. Él llegó todavía en medio de la droga. Y por respeto, yo digo por respeto, con la pastora, nosotros nos quedamos callados y dejamos que este muchacho trabajara el primer día. Yo recuerdo que yo le decía, me va a ir a traer una Coca-Cola cero. Y él bajaba las escalas y cuando llegaba al primer piso se devolvía. Me decía, ¿una Coca-Cola qué? Porque la droga, cuando ya te absorbe, cuando te quita el control de la vida, cuando ya estás adicto, empieza a matar las neuronas. Eso es literal. Sí, es literal. Es literal. La gente dice que es literal y aquí ahora les vamos a contar muchos ejemplos de personas que llegaron igual. Este muchacho llega, por respeto con la pastora, como dije antes, lo dejamos con un compromiso de que él fuera a un grupo como de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos para que miren la similitud que hay en la misma iglesia para que él dejara el vicio. Este muchacho empieza a ir a ese grupo, empieza a descontaminarse y al día de hoy, lo más lindo, primero, la esposa ya no consume. La esposa la mayoría del tiempo se mantiene en la cárcel, pero no porque esté detenida, sino porque está predicando la palabra de Dios en distintas cárceles. O sea, ya está completamente limpia. El muchacho sale de la droga y sus 2 hijos dejan de vivir en esa habitación, se van a vivir en una casa, cada uno con su espacio. O sea, la vida cambia completamente de ellos. Al muchacho le decíamos flaco. 6 meses después ya no era flaco, ya era gordo. ¿Por qué? Porque ellos llegan muy chupados por el mismo consumo. Pero nada, o sea, la transformación física es tremenda, cambia el hablado y la gente cambia. ¿Qué hicimos nosotros por ellos? Básicamente, yo les decía, yo les voy a pagar más plata, porque pagamos más del mínimo. Yo les voy a pagar más con una condición de que usted deje el vicio. Listo. Yo le voy a hacer examen de drogas. Si lo hago en ese momento, le marca. Entonces, dentro de 2 meses le hago el examen. Listo, para que te empieces a limpiar. Y la gente llega y de ese momento acá, estoy hablando del 2016, 2017, acá han pasado 79 personas. No todos lo han logrado. Uy, pero un poco de gente lo ha logrado. Mucha gente que llegó en medio del vicio y que en este momento su vida quedó transformada del todo. Que son ejemplos para la sociedad. Después de Fernando viene David Cardona. David Cardona, imagínenselo. En la mayoría de las ciudades hay un vicio que se llama pegante, boxer, que es unos que lo aspiran con una botellita. Entonces, David Cardona era peliparado, de colores, con un destornillador en la mano, pero no porque fuera mecánico y no porque chuzaba a la gente. O sea, él le arrimaba a la gente y le decía, me vas a dar plata, y el que no le daba plata, entonces le pegaba ahí su empujoncito con el destornillador y con la botella de alcohol en la otra mano. Al día de hoy, David Cardona es profesor en uno de los colegios cristianos más grandes que hay aquí en Medellín. Está casado, tiene su casa propia, tiene una hermosa niña que se llama Amelia, tiene a Jacob, es teólogo también, trabaja en una iglesia. O sea, su vida cambió. Entonces, ya no era uno, sino que eran 2, y empezaron a llegar más y más y más. Y ahí empezó la cadena. Después llegó Fernando, después llegó otro, después llegó otro, después llegó otro, hasta que llegó un momento en que yo me fui a estudiar, porque como estábamos creciendo, pero yo sabía, era muy buen teólogo. Cada que teníamos problemas, a orar para que me fuera bien, pero no sabía administrar. Y usted tiene que saber administrar, usted tiene que gerenciar. Dios no sabía colocar precios, no sabíamos nada de eso. Éramos mucho corazón, pero nada de técnica, nada contable. Me voy a estudiar y llego a donde llego a estudiar, que es la Corporación Interactuar. Lo primero me dicen es que yo no podía seguir contratando gente así, que yo tenía que contratar uno que supiera y uno que no. Porque yo todo el que contrataba era ¿qué? El que llegara, el que necesitaba. Entonces, uno que supiera y uno que no. Uno que supiera y uno que no. Pero empecé a hacer trampa. ¿Listo? Entonces colocábamos hojas en el SENA. Necesito un soldador. Me llegaban 2 soldadores. El uno venía todavía en el vicio y el otro completamente limpio. Se le hacía la entrevista. ¿A cuál de los 2 creen que le dábamos el trabajo? Al que tenía el problema del vicio, porque al que estaba completamente limpio cualquiera le iba a dar trabajo, al otro no. O sea, sabía, pero tenía problemas de drogadicción. Entonces estábamos haciendo el trabajo
Mi esposa dice, es que nosotros fuimos creados para esto, para dar estas segundas oportunidades. Entonces, no siempre ha sido fácil, porque yo decía, ay, no, ay, qué tan lindo, ustedes tan hermosos que todo lo que hacen. No, nosotros tenemos un testimonio, un muchacho que vino al segundo día, gracias a Dios por las cámaras, gracias a Dios por las cámaras. En la cámara se ve cuando él le mete la mano a la cortadora, a la Daniela que la conociste. Él le mete la mano, calcula, voltea la cara y baja la palanca y se corta sus dedos. Que estaba buscando una indemnización. Aquí todo está, estamos con la ARL, con todo aquí se paga, todo es lo más legal posible, con exámenes antes. Él estaba buscando una indemnización, la ARL hace la investigación, le demuestra que él fue a propósito y el tipo se desapareció, ni siquiera volvió por la liquidación. Hubo que cocinar eso para no sé dónde quedó. O sea, mire que no ha sido fácil. Hemos tenido personas en libertad condicional, hemos tenido personas que han estado condenadas a un poco de años y salen y vienen y se les da la oportunidad y cambian. O sea, la verdad ha sido muy duro, pero muy bacano, muy gratificante uno poder hacer lo que hemos logrado hacer en estos años. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? Nunca nos ha dado, a mí siempre me preguntan eso, que si nos da miedo, que nos da miedo que nos roben, nunca nos ha dado miedo que nos roben. Solamente una vez se robaron una bolsita de tornillos, que sepamos. Listo. No nos da miedo de que la persona llegue, porque es que desde el momento que la persona llegue, lo primero que hace mi esposa es que llegue y los abraza. Hay gente que apenas lo abrazan, eso es como porque nunca los han abrazado. Ya, nosotros aquí le hemos celebrado cumpleaños a estos muchachos que nunca en la vida se los habían celebrado. Y ellos dicen, es que a mí nunca me celebraron un cumpleaños. Es que mi papá murió y mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo, a mí nunca me han celebrado un cumpleaños. O llegar y llevarnos los muchachos a comer McDonald's, y llegar y decir, es que yo nunca había venido aquí. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo vivían era de vicio en vicio en vicio. Nosotros no nos da miedo, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer un espacio libre de vicio para que ellos, de allá afuera, ¿qué encuentran? Vicio. Todos los compañeros lo rodean, lo apoyan, y cuando usted se siente apoyado, cuando la gente se siente persona, la gente la da toda por la empresa, la gente la da toda por ellos. Usted conoció ahorita a Frijolito, listo. Frijolito cumple 2 meses mañana. Y Frijolito cuando llegó aquí, él era así, todo chupadito y todo asustado. Lo primero que hicieron por Frijolito fue, trajo desayuno, todos los compañeros trajo. Aquí cuando una persona llega, recién llegadito, es el que mejor come porque todo el mundo le da comida. Entonces llega Frijolito, le da la comida. Y entonces llega y se le arrima uno y le dice, venga hermano, vea, mire que yo he hecho esto, que yo he hecho esto, que yo he hecho esto, aproveche la oportunidad. Y después llega el otro y después llega el otro. Y entonces ellos se van sintiendo apoyados. Y llega el momento en que ellos se sienten parte de este clan, de esta tribu, pero no se sienten parte de la tribu de los drogadictos, sino de la tribu de los que están saliendo de la drogadicción. Entonces tienen un fin común, un objetivo común, y eso los va moviendo y eso los va arrastrando. Y todos los días por la mañana llegan y aquí todo el mundo se abraza, todo el mundo está pendiente de ellos. Cuando alguien llega por acá con problemas, cuando estos muchachos tienen un problema sentimental, hay que estar más pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque por un problema sentimental ellos pueden tener una recaída. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eso, estar pendientes de ellos, estar pendientes de ellos, de estar pendientes de ellos. Y yo creo que nada de esto lo hubiéramos logrado, primero sin Dios, y segundo sin los mismos testimonios de ellos. Yo quiero contar un testimonio que se llama Fernando Moreno. Cuando ya empezamos a crecer, la pastora llega y nos dice un día, muchachos, un muchacho va a salir de una fundación, estuvo 18 meses, ya está limpio, va a salir y necesita que le den trabajo. Y nosotros, bueno, cuando salga hablamos. Listo. Pasan los días, el muchacho va a salir el domingo, yo cuando salga hablamos. Cuando sale el muchacho me lo presentaron un domingo por la mañana. Me presenta a Fernando Moreno. Listo. Es un campeón y hablo con él con nombres porque es un testimonio de vida, pero grande. Fernando Moreno llega y me lo presentan. Y me dice, ¿qué hubo, manito? ¿Cómo está? Yo aquí saliendo de la droga, gloria a Dios. Pero tú lo conociste. Y entonces, ¿y usted qué hace? No, a ver qué voy a hacer. Entonces llego yo y me la arrimo a la persona que me lo presentó y saco 50.000 pesos y le digo, tome estos 50.000 pesos, recárguele la tarjeta cívica del metro para que él pueda ir a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque yo ese chicharrón, listo. 15 días después, ¿qué hermano? No hay nada trabajito para él. Y yo, otros 50.000 pesos, listo. Y empiezan, como no podían conmigo, entonces empezaron con mi esposa. Ay, Natalia, mira, este muchacho, es que si ellos salen de una fundación limpios, pero nadie les da trabajo, ¿para dónde se regresan?
para lo que hacían antes. Y este muchacho, ¿qué hacía antes? Reciclar. Él vivió 27 años en una carreta. 5 de esos 27 años estuvo en un hotel llamado cárcel. Listo, o sea, él atracaba, él hacía de todo, él era malo. Sí, pero él dice, yo soy un negro pinchado, porque él tenía su loción, tenía un DVD que lo conectaba con unos cables a los postes, o sea, era un negro, pero estaba en la droga. Pero Fernando, por las noches, él nos cuenta que él cogía y leía la Biblia. Y apenas terminaba, arrancaba las hojas de la Biblia y en la misma hoja preparaba su bareto, su droga. O sea, yo no sé si él creía que eso era un bareto santo, el que sabe la palabra, de pronto me entienden, pero Fernando era así. Oiga, y llegó un momento que le dimos trabajo, le dimos la oportunidad y él vino a trabajar por días. Y hacía daños, pero se le veía esas ganas de salir. Le dimos la oportunidad, lo dejamos, lo afiliamos ya a la empresa a tiempo completo. Y a mí no se me olvida el día que se le cayó el celular se le cayó el celular a unos asidos que trabajamos aquí y se le dañó el celular. Y entonces le dicen, va a comprar un celular de segunda. Y él dijo, de segunda, no es que yo ya tengo trabajo, es que... Y agarró y se fue para el Éxito. Me disculpan ahí la promoción, se fue para ese almacén. Y apenas llega al almacén, este muchacho por el lado de los celulares con 3 vigilantes detrás, porque lo conocían, sabían quién era él de su vida anterior. Listo. Salde se llama ir a ese Éxito precisamente. Sí, porque él era de esta misma zona. Entonces se va para allá, muy bien acompañado, escoge su celular, llega a la caja y saca su tarjeta del banco. Fue la primera vez que la estrenó. O sea, no solamente tenía celular nuevo, sino que tenía tarjeta de banco. Listo. Fernando empieza a cambiar y me decía, jefe, yo me soñé que Dios me iba a dar una casa de 3 pisos. Y yo apenas lo miraba y le decía, ay, sí, mi hijo, hágale. Tan lindo. Tan lindo. Eso es lo que yo llegaba y decía, una de 3 pisos, yo tengo una de 1. Y me decía, es que yo sé que iba a tener una casa de 3 pisos. Les cuento, Fernando lo obligamos a que empiece a estudiar. Aquí no trabajamos los sábados para que ellos tengan que estudiar. Fernando empieza a estudiar, empieza a hacer su primaria, termina su primaria. Después de la primaria empieza a hacer el bachillerato. Y una hermana, le encontramos la familia, porque como él lleva 27 años sin ver la familia, le encontramos la familia en Cartagena. Entonces lo reúnen con la familia y una hermana se viene para acá, para la empresa, y llega aquí a la empresa. Aquí trabaja Fernando Moreno. Mi esposa le dijo, ¿para qué lo necesita? Porque como muchas veces vienen con problemas, no podemos dar información. Entonces le dicen, no, es que yo soy la hermana. Y dice, sí, él trabaja aquí, es un muy buen trabajador, está completamente limpio. Y la hermana llega y le dice, yo le traje 9 millones de pesos. ¿Usted era qué quiere hacer? Y se los dio. Y él con esa plata más otra plata. ¿La herencia alguna cosa o qué? Ella se los dio para que ella saliera adelante. Listo. Y entonces era como el apoyo, como lo que ella quería apoyar el proceso de su hermano. Y se regresa para Bogotá. Él con esa plata más una que ya tenía ahorrada, compra un terreno en el sector de Belén Manzanillo, acá cerca. Y los sábados se llevaba una barra, una pica, y empezó a excavar para poder hacer las bases. En estos 9 años que lleva con nosotros, su casa ya tiene 3 plantas, o sea, tiene 3 casas, porque cada casa está independiente. En este momento está terminando de adecuar la tercera, lo que es pisos y todo lo que es muros, para poder alquilar. Entonces, ¿y él la construyó solo? no, ya, entonces un ingeniero en la iglesia fue y lo apoyó, y entonces él trabaja, hay que trabajar horas extras, hágale, necesitamos hacer esto, hágale, y él es muy juicioso con la plata, él no se gasta un peso mal gastado, él no se toma un aguardiente, nada, es todo. Que le dan esta plática, él llega y dice, esos son 100 adobes, esos son 200 adobes, esos son 300 adobes, o sea, él todo el tiempo era casa. Entonces, tiene una casa de 3 pisos. Cuando le tiraron la plancha, la losa del tercer piso, yo me acuerdo que él se filmaba y él se paraba en el bordo y miraba para abajo y decía, uy, esto sí es muy grande. Y recordaba cuando él soñaba que iba a tener una casa de 3 pisos. Tiene una casa de 3 pisos. Ahorita en diciembre se me graduó de bachiller. O sea, es un testimonio de vida. Entonces, cuando estos muchachos llegan y entonces les dicen, vea, es que si ese Nero fue capaz, usted también puede. Entonces ellos llegan y lo ven y pueden. Eso es real. Mira que Frijolito, Juan Esteban, llega. Y Juan Esteban llega y dice, yo viví 12 años en la calle. Y Hernando le dice, eso no es nada, yo viví 26. Entonces llegan y se miran y empiezan a hablar de su forma de ser, de cómo atracaban, de cómo comían, de cómo sacaban comida de la basura. O sea, es que la vida de ellos no ha sido fácil.
Y entonces ellos se comparten y ellos hablan un léxico que uno no entiende. Y son felices y charlan, pero el testimonio de Fernando está haciendo que Juan Esteban solamente en 2 meses ya esté gordo. ¿Te acuerdas eso de que llega enchupado? Ya Juan Esteban está gordo. Y ya dice la frase que más me encanta a mí en esta empresa es cuando un colaborador llega y me dice, ¿dónde orino? Porque cuando una persona me dice, ¿dónde orino? Me estaba queriendo decir, venga, que estoy limpio. Cuando una persona llega y me dice, yo lo que necesito es que me haga el examen de orina para que usted vea que yo sí cambié. Se le arriman a uno y le dicen así, ¿dónde orino? A ver, ¿dónde orino? ¿Dónde orino, jefe? Y eso es muy bacano. Eso llena la vida, eso sabe uno que, vea, es que nosotros cambiar una persona, ustedes dirán, una persona, no, pero es que esa persona tiene una familia y esa familia vive en una cuadra y esa cuadra vive en un barrio. Cuando nosotros cambiamos una persona, estamos cambiando eso, toda una familia. O sea, es que la gente, las mamás llegan y nos llaman y nos dicen, ay, gracias por lo que han hecho por mi hijo. Yo tengo un muchacho que era barrista, pero vea, ese muchacho todo bien parecido, todo lindo, en este momento ya está en España, o sea, él hizo el proceso, se fue para España. Una vez me lo llevé a hablar en una empresa porque me encanta salir a hablar, contar de esto, de lo que nosotros hacemos, de que cómo trabajamos con ellos y ya me llevo a los muchachos. Por eso cuando llegaste, yo quiero que hables con algunos de esos muchachos, que la gente vea a mis muchachos que son real. Y me lo llevo para la empresa y él empieza a hablar ahí, míreme con la que me salió. Y él dice, jefe, yo voy a contar algo, pero no se vaya a enojar. Y yo, ¿qué habrá hecho este muchacho? Y me dice, él llegó y cuando empezó a salir de la parte del vicio, llegaba y me decía, jefe, es que yo tengo mucha hambre, me va a dejar comer galletas en el turno. Y yo le decía, hágale, con tal de que, oiga, coma lo que quiera, porque en la parte de pintura no se puede comer. Entonces él pasaba con sus galletas para la parte de pintura. Y ese día llegué y iba contando, jefe, la verdad, yo en las galletas, en la mitad de las galletas metía la marihuana. Y entonces yo allá trabajando, yo me estaba trabajando. Y llego yo y lo miro y le digo, ay, mijo, gracias a Dios, nunca le pedí eso sobradito. ¿Por qué? Porque es que ellos es tanta la adicción que buscan las trampas para poder salir de ahí. Mi esposa llega y lo coge y lo confronta y le dice, usted va a quedar vicioso toda la vida. Tiene una esposa bien linda, tiene un futuro por delante. En ese momento pasa Fernando Moreno, y Pipe, que así se llama este campeón, llega y va diciendo, ¿sabes qué, jefa? Si ese negro pudo, yo también puedo. Y en este momento, Pipe es una persona completamente distinta. Aquí vinieron del periódico que hubo, me lo sacaron, porque era una persona que cayó en la droga y que ahora ya no estaba en la droga. Eso es muy bacana. Voy a aprovechar a Natalia para las anécdotas, pero quiero saber cómo fue creciendo la empresa. Para que tú me cuentes digamos, 2017. ¿Cómo crecimos? Arrancamos y eran las ventas que hiciéramos. Trabajamos por internet, las personas nos referenciaban y como esta que, o sea, yo sé que esta les va a gustar a todo el que quiera emprender. Cuando nosotros arrancamos, después del video, me seguía las tarjetas de presentación. Entonces no teníamos plata para tener las tarjetas de presentación, porque estábamos muy corticos todavía. Entonces sacamos una tarjeta y por un lado coloqué el nombre mío y por el otro lado coloqué el nombre de Natalia porque no teníamos la plata para sacar las tarjetas individuales. ¿Listo? Pero había que sacar logo. Entonces yo llegué y me metí en internet y busqué en Grecia las letras EM, Estanterías Medellín. En Grecia, ¿por qué en Grecia? Porque quien iba a venir a buscar si alguien le había copiado el logo aquí en Medellín. Y busqué las letras y encontré la E y la M. Y yo, ay, lo más de bonitas. Y agarré y con un programa de diseño de esos caros, se llama Paint, el que viene con Windows. Y listo. Y lo cogí con Paint y saqué EM. Pero las letras tenían los colores de Telemedellín, o sea, los colores institucionales de Telemedellín. Y la tipografía era muy parecida a la de Telemedellín porque era toda cuadradita. Pero nosotros sacamos así. O sea, ahora es Estantería Medellín, ahora ya son redonditos. Este sí lo pagué. Listo. Entonces, cuando sacamos EM de esa página de Grecia, entonces nosotros llegábamos a las empresas a cotizar. Y la mayoría de los vigilantes llegaban y decían, aquí hay unas personas de Telemedellín. Es que no ella, sino Medellín, y las letras, y nosotros entrábamos derecho. Y enseguida, el hecho de tener el nombre, la gente nos decía, oiga, es que ustedes son conocidos, ustedes llevan como 40 años en el mercado. 40 años, pero nada, es una realidad. O sea, no estoy mintiendo nada de esto, nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, entonces mandamos a hacer las tarjetas. Mi esposa llegó y yo tenía las letras EM, y mi esposa llegó y
le colocó 3 estrellas. Listo, ya teníamos una empresa de 3 estrellas. Cuando fuimos a sacar la tarjeta, llega la muchacha y va diciendo, oiga, pero es que una empresa de 3 estrellas, no, como un hotel, 5 estrellas. Entonces también en Paint le colocó 5 estrellas. Ya teníamos EM 5 estrellas. Y ese fue el primer logo que si usted busca en la historia de Estantería Metálica Medellín, así arrancamos. Un logo de 5 estrellas. Luego ya mi hijo empieza a estudiar diseño, nos traemos la mejor estudiante del Politécnico y ella nos diseña este logo, ya lo tenemos registrado, o sea que si usted lo quiere copiar, tenemos problemas porque ya está registrado. Entonces, nosotros empezamos a crecer vendiendo, después empezamos a producir y en el momento que empezamos a producir, llegó un diciembre que yo necesitaba plata. Entonces, como necesitaba plata, yo necesitaba quien me prestara. Pero es que cuando usted se le dañó este historial crediticio, pues cuando nos quebramos ya no teníamos plata, entonces nadie te presta plata, nadie. Es que todos los amigos desaparecen. Entonces me voy a internet y coloco préstamos en internet y me salió un teléfono y llego y llamo y me llega un asesor. No estoy mintiendo. Llega el asesor y me va diciendo, yo soy de una corporación, la corporación se llama Interactuar. Entonces llega y me dice, yo voy a ver si la empresa sí existe. Llega la empresa y estábamos en la otra bodega, la empresa sí existía y él se sentó ahí al lado. El hijo mío llega y me va diciendo, pa, vea, es que este producto vale 100, ¿cuánto lo vendemos para que nos quede ganancia? Yo le dije, vale 100, véndalo en 130 para que nos quede el 30% de ganancia. Y llega el asesor y me dice, señor, qué pena, usted no sabe colocar precios. Y yo, ¿cómo así? Si yo cuando más jovencito, yo tuve en panadería y todo, ¿cómo que no sé colocar precios? Si vale 100 y yo le coloco el 30, me estoy ganando el 30. Y resultaba que no era así. Y este tipo llega y me va diciendo, ¿sabe qué? Yo le presto la plata, pero si usted se va a estudiar. Y yo, ¿cómo así? Sí, en esta corporación le enseñan a usted a estudiar, se llama método base de aceleración. O sea, tenía que ir a aprender a ser gerente. Y yo contarle que me prestara la plata, hágale, listo. Me tuvieron que prestar la plata también para estudiar, porque no tenía, me prestaron la plata para la materia prima. Eso fue en diciembre. En marzo empecé a estudiar. Y cuando empecé a estudiar, allá sí me dijeron, ¿cuál es su valor diferencial? Y yo, cotizamos muy rápido, eso lo hace todo el mundo. Tenemos muy buena pintura, eso lo hace todo lo que yo decía, eso lo hace todo el mundo. Y un día así lleno de rabia, llego y le digo, nosotros lo único raro es que le damos trabajo a las personas que vienen de la calle. Y me dice la asesora, eso es lo que usted tiene que contar, es que ese es su valor diferencial. Entonces llego yo como todo buen cristiano y le digo, que la mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la mano izquierda. Y ella me dijo, qué pena, así no es. Si usted no le cuenta a los otros empresarios que lo que usted está haciendo se puede hacer, ellos no van a dar esa misma oportunidad. Y si usted no cuenta, muchas de las personas que están saliendo de las fundaciones, nadie les va a dar la oportunidad porque creen que les van a robar, que van a caer mal. Vea, las personas que llegan a esta empresa, la dan toda por la empresa, cuente eso. Y entonces empiezo a estudiar en la corporación y empezamos a contar y empezamos a crecer. Una vez vino una de las empresas más grandes que hay aquí en Colombia y vinieron disque de compra y nosotros colocamos la empresa toda bonita, toda organizada. Y llega la de compras y, hola, ¿cómo está? Me hace el favor y me presenta a los muchachos. Y yo, ¿cómo es que los muchachos? Yo tenía la planta toda bonita, las máquinas todas. Me decía, sí, los muchachos. Y es que a nosotros nos dijeron que usted hacía esto. Ella viene, empieza a hablar con los muchachos y al día de hoy le hemos facturado muchos cientos de millones a esa empresa. ¿Todo por qué? Porque después de la pandemia, y yo no sé si, yo creo que esto a nivel mundial, la gente ya no hace negocios con cualquiera. La gente está buscando a quién apoyar, la gente está buscando quién está haciendo algo diferente, la gente está buscando quién lo está dando más por el planeta, la gente está buscando quién está dando más por la sociedad, la gente está buscando quién está dando un extra para poder negociar con esa persona. Entonces, ese extra que nosotros estábamos dando nos ha abierto muchas puertas. Nos abrió una puerta hasta que vino aquí una periodista de Caracol. Erika Zapata llegó aquí y cuando vio todo esto llegó y me dijo, ¿sabes qué? Estas estanterías están fabricadas con almas de acero. Y nos cambió todo. Nos cambió el logo, nos cambió el propósito de la empresa. A nosotros, que toda la gente nos dice, es que, no, que ustedes tienen que tener, no, el principio es que el propósito no. Nosotros fabricamos estanterías con almas de acero. Y eso resume todo. Y ese día nuestros muchachos sacaron los 10 mandamientos de ellos, lo que los motivan a ellos. Y el último dice, el cero también suma, porque cuando aquí llegó Fernando Moreno, él era un cero para la sociedad y ahora es un campeón. Porque cuando aquí llegó Frijolito, él era un cero para la sociedad y ahora es un campeón. Cuando llegó David, el que es profesor ahora en uno de los mejores colegios, él era un cero para la sociedad y ahora es un campeón. Entonces el cero se convierte no en un 1 ni en un 2, se convierte en un 1000. Entonces empezamos a crecer y hacíamos préstamos, comprábamos una máquina, comprábamos la otra, llegó la pandemia y en la pandemia vendimos más que los años anteriores, porque en el momento de la pandemia nosotros nos reinventamos muy rápido, la gente empezó a llorar y nosotros en vez de ponernos a llorar nos pusimos a fabricar estanterías para los supermercados, para las farmacias, para los colegios, o sea, eso fue una locura. Y después de la pandemia
Al año siguiente, si no fue muy mal, en el año de las marchas, el año pasado tuvimos una estafa, casi nos quiebran. Fue, Esa estafa. la estafa fue que hicieron una empresa, hace un montaje sobre otra, se despacha y resultó que no le estaba comprando él. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta leer y no puedo dejar de recomendar libros. Así que voy a darles uno fundamental. Se llama El suéter azul o el Blue Sweater de Jacqueline Novogratz. Es una historia que arranca con algo aparentemente muy simple. Un día en Ruanda, Jacqueline ve a un niño usando el mismo suéter azul que ella alguna vez había donado años atrás en Estados Unidos. Imagínense el golpe. Ahí ella se da cuenta de que todo lo que hacemos tiene un impacto que puede llegar más lejos de lo que creemos. Ese saco lo había donado ella para esa fundación. Y escuchando esta historia de Estanterías Medellín, fue inevitable hacer el paralelo, porque aquí pasa algo parecido. Una empresa que decide contratar a personas en situación de calle, que han luchado y luchado contra las drogas, que muchos veían como un caso perdido, pero no les da lástima, no, les dan oportunidades, les dicen, aquí creemos en usted, venga, trabaje, crezca, mejore, y eso transforma vidas. Y lo conecto con otra cosa de este libro del suéter azul, y es la historia que escuchamos en Dar Oportunidades, que es algo muy distinto a dar limosna. Jacqueline no fue a África a repartir plata, fue a apostarle a negocios que generan dignidad. Y aquí en Medellín no están rescatando gente solo porque son buena onda o tienen fe y están conectados con la iglesia. Están construyendo una empresa que crece, que vende, que da ejemplo y que de paso les devuelve a estas personas algo que hacía mucho tiempo habían perdido, confianza en ellos mismos. Así que ojo, ni Jacqueline ni los fundadores de Estanterías Medellín han tenido un camino fácil. El fracaso no los frenó, los formó. Y cierro con esto, porque me dejó dando vueltas. Olvidémonos de eso, de que el verdadero liderazgo es salir en la foto. Es más bien como aquel que le ayuda a otros a brillar, lo hace más y más y más. Así que volvamos a la historia. Piensen a quién le pueden decir, parce, yo creo en usted esta semana. Porque al final todos tenemos historias, todos tenemos retos, todos tenemos errores. Y eso es lo que cambia el juego. Sino todo fue un montaje que hicieron, o sea, la empresa la hackearon y tumbaron a 3 empresas aquí en Medellín. La misma empresa, fue a nombre de una constructora. Las otras 2 empresas que también fueron estafadas cerraron del todo. Una empresa tenía 35 años, ya no existe. La otra tenía como 12 años, ya no existe. Nosotros cuidamos los Les hacen pequeños. un pedido gigante. Gigante, y mandan los carros y les pagan un anticipo chiquito. y pagan el resto contra entrega, pero todo se desaparece. Y no hubo forma de saber para dónde llevaron estos productos. Entonces nosotros fue muy duro volver a arrancar. En ese mismo momento a mi hijo menor lo diagnostican con cáncer. Quimioterapia todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque fue una cosa muy agresiva. Entonces teníamos los problemas económicos, teníamos los problemas de la salud, teníamos los problemas, pero teníamos estos muchachos y estos muchachos, si esta empresa se cierra, ¿quién les iba a dar trabajo? Entonces nosotros, el uno se venía a trabajar, el otro se iba para la clínica, el otro se venía para acá y el otro se iba y hacía el intercambio. Y así seguimos y seguimos y seguimos y hemos crecido paso a paso, paso a paso. En este momento yo le digo, llegó un momento en que yo ya no necesitaba despertador. No, a mí me despertaban los bancos por la mañana, los bancos por la noche. O sea, pero llegó un momento en que hemos de a poquito saliendo, con el apoyo de 2 o 3 amigos, pero principalmente con el apoyo de Dios. O sea, tenemos la meta ahí, tenemos que transformar más personas, tenemos que ayudar a más personas. Y la gente llega aquí y dice, me quedé sin trabajo, van a volver a dar empleo. La gente porque es que no, la idea es que la gente llegue y no se quede, que la gente llegue, progrese y se vaya para una parte mejor. Hay veces que les toca devolverse. Aquí Andrés es el que estaba en la Marina, él sale a colocar su negocio propio, no le fue bien, se devolvió y aquí está. Un muchacho llegó y me dijo, yo quiero ser barbero. Y yo, ay, ¿cómo hace? No, yo quiero ser barbero, pero no, yo soy todo un varón. Y yo dejé que se fuera a estudiar, ya tiene su barbería propia, mire, tremenda calidad. Entonces, él ya tiene su barbería propia, él ya es independiente. Pero cuando tenemos mucho trabajo, yo le digo, ay, venga, vamos a colaborar un ratico, y él viene y nos apoya. ¿Por qué? Porque somos como si fuéramos en realidad una familia en donde nos estamos apoyando, no solamente en la parte de salir de los vicios, no solamente en las partes de los problemas. Mira, llegó un muchacho, no tenía dónde vivir y Fernando le dijo, venga, yo me lo llevo para mi casa. O sea, aquí la gente se apoya y cuando todos estamos así, la empresa va creciendo, va creciendo, va creciendo. No ha sido fácil. El que diga que estos 2 últimos años, y la gente sabe por qué, han sido fáciles, no han sido fáciles. Las ventajas, la gente no quiere invertir, la gente no quiere asumir riesgos, pero aquí estamos.
todos los días se mueve la empresa, todos los días se mueve la caja y todos los días estamos buscando traer personas nuevas. ¿Para qué? Para dar otra oportunidad de que una persona se transforme la vida. Los traemos como personas, los convertimos en almas de aceros y salen completamente transformados aquí a transformar el mundo. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es inicial, tener 50 personas en planta. 50 personas en planta completamente transformados. Hemos llegado a tener 27, pero mi sueño es ya tenemos suficiente espacio. Nosotros arrancamos en el comedor de la casa, después en una bodega de 200 metros, ahora tenemos más de 800 metros de bodegas, listo. Arrancamos con una máquina que la conociste, una máquina manual, o sea, Manual, sí. manual, y ahora tenemos tremenda tecnología, pero esa tecnología no es que lo bonito de aquí no son los lockers, ni los archivadores, ni las estanterías, lo bonito de aquí son los muchachos. Entonces, mi sueño es ese, mi sueño es transformar toda la cantidad posible de vidas, mientras que el Señor me permita estar en esta tierra. Y me encanta porque, yo tengo el apoyo de mi esposa, tengo el apoyo, 3 hijos trabajan con nosotros acá, y esos 3 hijos todos vibran con lo mismo, yo tengo una hija que dice, esto no es una fundación, esto es una empresa y tiene que dar resultados. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que demostrar a los otros empresarios, a los otros emprendedores, a las personas que están soñando con colocar un negocio, que esto se puede hacer, que esto es rentable. Pero aparte de eso, de que lo que estamos haciendo aquí, para mí es tener como una cuenta allá en el cielo. En ese librito negro que yo tengo en la casa dice que al pobre le da, al Señor le presta. Entonces yo tengo un poco de plata de arriba prestada. Entonces yo me siento, eso es lo que a mí me llena, eso es lo que llena a mi esposa, eso es lo que llena a la familia. Seguir, nosotros tenemos una calidad de vida muy diferente a la de hace 12 años. En este momento ya no me tengo que ir caminando 3, 4 kilómetros, ya no tengo que vender alberjas, ya no tengo que vender limones. En este momento, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar clientes que nos compren para poder generar más ventas, para poder contratar más personas, para poder transformar más personas, para poder transformar el mundo. ¿Cómo está tu hija? Mi hijo, en este momento está en remisión, de estar que aterriza por ahí. Ya volvió a estudiar, porque paró, ya volvió a estudiar, estaba estudiando mecatrónica, ya dijo, no voy a seguir estudiando mecatrónica, voy a estudiar administración de empresas, porque mi sueño va a ser quedarme ahí, en ese puesto de administración, porque él dice, usted ya tiene 61 años y ya va siendo hora que retire. Todavía no. En la parte comercial está otro de los hijos, ya estamos preparando Sí, el relevo generacional. Eso es lo que estamos preparando ahora. Hemos tenido mucho apoyo de Confama. Confama nos enamoró de algo que llama capitalismo consciente. Empresas con propósito. El propósito nuestro es ese, es generar empleo a esas personas que nadie les quiere dar la oportunidad. Y hemos salido a hablarle a mucha gente. Venga que se puede, mire que sí se puede, vale la pena, es muy gratificante. ¿Cuál fue el proceso más duro que he tenido? Que no quería parar sin contar esto. Yo conocí una chica. La chica tenía todavía libertad condicional. Estuvo en la cárcel. Esta muchacha hizo las prácticas en una empresa grande. Listo, las prácticas de estudio. Se fue para una fiesta. En la fiesta, alguien se le arrima al novio, ella empuja a ese alguien, la persona cae y se muere. Entonces ella va a la cárcel. Entonces ella estando en la cárcel, sale de la cárcel, está en libertad condicional, se la lleva para una fundación que se llama Libérate. Entonces yo voy y la conozco allá. Yo no tenía empleo aquí para darle y vine e inventé un puesto solamente por traérmela. Entonces yo llego y la traigo. Esta muchacha, hicimos todo el proceso con ella. Esta muchacha estaba saliendo, todo bien. Ya estábamos buscando abogado para recuperar los hijos porque le había quitado bienestar familiar. Y resulta que se devolvió. Salió una antigua amiga de ella de la cárcel y ella se devolvió. Y todo lo que habíamos hecho, todo se perdió. Y, de las cosas que a mí me duelan, eso, que haber perdido ese proceso con ella. Pero también aprendí que nosotros acompañamos a las personas hasta donde ellos quieren. Y ahí en adelante no podemos hacer nada más. Nosotros lo único que hacemos es brindar un buen salario, brindar una buena calidad de empleo, brindar una oportunidad, abrazarlos. Todos los días los reunimos por las mañanas, nos damos cuenta de cómo están. Todos los lunes, a principio de semana, hablamos con ellos una hora completa o traemos una persona que venga y les hable. Ayer vino de la Secretaría de Salud de acá del municipio y viene a dar charlas contra el suicidio, contra la drogadicción. Hacemos todo lo que tenga que hacer para que ellos mentalmente estén bien. Pero si no quieren, no quieren. Eso fue lo que aprendí con ese proceso y fue muy duro. ¿Algo que no te haya preguntado? Algo que no me hayas preguntado, ¿Quieres añadir? que yo quiera añadir, yo creo que lo único sería decirle a la persona que va a ver
que va a ver o que va a escuchar este podcast, la gente que vaya a escuchar estas palabras es, vale la pena dar oportunidades, vale la pena invertir en la gente. Después del 2020, la gente está asustada. Después del 2020, la gente está temerosa. Pero, oiga, les digo una cosa, hay cosas que llenan. Cortico para despedirme. Estaba en la iglesia, me pusieron a cuidar unos niños. Y estaba cuidando a los niños para que no hicieran mucha bulla. Los niños entre 8 y 10 años. Cuando terminan, llegan y le dicen a la encargada, vamos a terminar. Entonces la encargada dice, bueno, niños, vamos a orar. Entonces un niño llega y se para y va diciendo, yo quiero orar. Yo estaba parado en la puerta. Entonces todos los niños llegan y cierran los ojitos, todo lindo, así como cuando los niños cierran los ojitos. Y entonces llega ahí y dice, yo voy a orar por el mejor patrón del mundo. Entonces yo llegué y miré y dije yo, uy, pues, un niño orando por eso. Entonces empecé a mirarlo. Y él con los ojitos cerrados. Y él decía, es que yo vivía en una casa, en una pieza con los servicios cortados. Mi mamá le enterró un tenedor a mi papá en la nalga. Mi mamá le pegó unas puñaladas a mi papá y mi abuela también. Y los dos consumían vicio. Y yo estaba con mi hermanito en una esquina y ni siquiera nos podíamos bañar. Y él agarradito de las manos de los otros compañeritos y con los ojos cerrados y me decía, y yo quiero orar por el mejor patrón del mundo porque ahora mi papá tiene un empleo. Y nosotros tenemos cada uno nuestra cama, tenemos nuestra habitación y mi mamá ya no consume vicio. Y yo miré a ese niño y ese niño fue el hijo del primero, el hijo del flaco. En este momento tiene 17 años. La plata, muy bacano la plata que hemos recibido, que hemos ganado. La gente, ay no, nosotros hace como 2 años nos dieron un premio a nivel nacional, ay, qué trabajo tan lindo, pero ¿sabe qué les digo algo? Nada supera las palabras de ese niño cuando dijo que estaba orando por el mejor patrón del mundo. Los invito a que sean eso, el mejor patrón del mundo. Hoy nos llevamos lecciones que, si las dejamos solo en palabras, pierden todo su poder. Yo no sé a ustedes, pero a mí me sacude cada vez que oigo este episodio, porque nos pone frente a preguntas incómodas y urgentes. Acá vienen mis hacks de esa conversación con Oswald. El primero, la segunda oportunidad como motor de cambio. Esta historia demuestra que es posible, que merecemos una segunda vuelta, un reinicio, un chance. Y te quiero preguntar a ti, ¿a quién puedes dar hoy una nueva oportunidad? Así sea muy pequeño. 2. Hay un componente muy importante de la dignidad que nace del trabajo. Ojo, del trabajo y no del asistencialismo. El verdadero cambio no llega por dar algo gratis, sino por crear espacios donde las personas puedan demostrar su valor. Así que te pregunto si estás creando esos espacios donde otros pueden brillar, o solo tapando huecos. Y por último, el valor de creer en alguien cuando nadie más lo hace. Esto aplica para la educación, para el trabajo, para la vida. Ser primero en apostar por otro es un acto revolucionario. Cuando ves potencial donde otros ven fracaso, cambias vidas, cambias un barrio, cambias una familia, cambias una sociedad. ¿A quién puedes empezar a mirar diferente? Ay, bueno, y un extra, el multinivel como escuela inesperada de resiliencia y ventas. Hay que aprender de esa industria, hay que aprender cómo estructuran los incentivos, las compensaciones, los métodos de venta, porque buen mercado sí tienen y algunas cosas bien están haciendo. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento y espera el episodio con Natalia, que va a completar, como en el Yin Yang, la otra parte de la historia.